Me encontraba en la línea de salida del maratón de Denver, con el corazón latiéndome con fuerza. El aire fresco del otoño me helaba la piel, y no sabía si la piel de gallina era por el frío o por los nervios. Las hojas de colores crujían bajo mis pies mientras cambiaba el peso de una pierna a la otra, intentando calmar mi inquietud. Tú puedes, Lucy, murmuré para mí misma, ajustándome la coleta por centésima vez. El recuerdo de las palabras de Sarah resonaba en mi mente. Nunca llegarás a nada. Sacudí la cabeza, ahuyentando ese pensamiento. Esta carrera era mi oportunidad para demostrarle que estaba equivocada, para demostrarme a mí mismo que era más que un ingeniero eléctrico adicto al trabajo con una relación fallida. Sonó el disparo de salida y me lancé hacia adelante junto con la multitud. Los primeros kilómetros pasaron volando, en una mezcla de adrenalina y determinación. Me adapté a un ritmo constante, mi respiración creando pequeñas nubes en el aire fresco. Al pasar la marca de los 16 kilómetros, me asaltó una punzada de duda. Quizás Sarah tenía razón, pensé, y mi ritmo disminuyó. En el kilómetro 24, sentía las piernas como plomo. Tropecé, casi cayendo de rodillas. Vamos, tú puedes, gritó una voz. Levanté la vista y vi a una mujer con unos llamativos ojos verdes y una sonrisa alentadora. Estamos juntas en esto, dijo, extendiéndome la mano. La agarré, sintiendo una descarga eléctrica cuando nuestros dedos se tocaron. Soy Claire, dijo mientras empezábamos a correr una al lado de la otra. Lucy, logré decir entre jadeos. Durante los siguientes 18 kilómetros, Claire se convirtió en mi salvavidas. Nos animábamos mutuamente, compartíamos agua e incluso nos reíamos de nuestra desgracia compartida. Al acercarnos a la meta, Claire me tomó de la mano. ¿Juntas?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Cruzamos la meta de la mano y sentí una oleada de emoción que nada tenía que ver con haber completado la maratón. Lo logramos, exclamó Claire, abrazándome con fuerza. Me quedé paralizada un instante, sorprendida por la intimidad del gesto. Su cuerpo estaba cálido contra el mío, y podía oler el tenue aroma a lavanda mezclado con sudor. Me costaba soltarla. Vamos a tomar algo para celebrar, sugirió Claire mientras recogíamos nuestras medallas. Dudé un instante y luego asentí. Conozco un sitio estupendo cerca, dije, sorprendiéndome a mí misma por mi entusiasmo. Una hora después, estábamos sentadas en un bar acogedor, con los músculos doloridos pero el ánimo por las nubes. La risa de Claire era contagiosa, y me encontré abriéndome a ella como no lo había hecho con nadie en años. Me habló de su trabajo como curadora de museo, con los ojos brillantes mientras describía su última exposición. ¿Y qué te impulsó a correr una maratón?, preguntó Claire, acercándose más. Nuestras rodillas se rozaron bajo la mesa, provocándome un escalofrío. Di un sorbo a mi cerveza, ganando tiempo mientras decidía cuánto contar. Necesitaba un cambio, dije finalmente. Mi ex decía que estaba demasiado centrado en el trabajo, que nunca saldría de mi zona de confort. Claire arqueó las cejas al oír el pronombre, pero no comentó nada. En cambio, extendió la mano y me la apretó. Bueno, diría que hoy le has demostrado que se equivoca, dijo en voz baja. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, el ruido del bar se desvaneció. Sentí un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el cansancio posterior a la carrera. Conforme avanzaba la noche, me sentí cautivado por el ingenio y la genuina calidez de Claire. Intercambiamos números y prometimos quedar pronto para correr. Al verla salir del bar, no pude evitar la sensación de que algo importante acababa de suceder. Esa noche, mientras relajaba mis músculos doloridos en un baño caliente, mi mente no dejaba de pensar en Claire, en la sensación de su mano en la mía al cruzar la meta, en el sonido de su risa, en la intensidad de su mirada. Intenté atribuirlo a la euforia posterior a la carrera, pero en el fondo sabía que era algo más. Mientras me quedaba dormida, mi teléfono vibró con un mensaje. Fue un placer conocerte hoy, Lucy.
¿Nos vemos el año que viene? Sonreí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, algo que no tenía nada que ver con correr. Le respondí rápidamente, ¿por qué esperar tanto? ¿Qué tal el fin de semana que viene? Me dormí con una sonrisa en la cara, soñando con ojos verdes y el camino abierto que se abría ante mí. No podía creer mi suerte cuando me encontré con Claire en el Museo de Arte de Denver apenas una semana después de la maratón. Estaba dando una visita guiada, y su pasión por el arte era evidente en cada gesto y palabra. Me quedé atrás, fingiendo estudiar un cuadro mientras la observaba disimuladamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se iluminó al reconocerla. Lucy. ¡Qué sorpresa!, dijo, separándose de su grupo. ¿Cómo están tus piernas?, me reí, sintiendo un cosquilleo en el estómago. Mejor de lo esperado. ¿Y tú? ¿Te apetece un café después de la visita guiada? Aquella cita para tomar un café se convirtió en una cena, lo que dio lugar a más encuentros fortuitos por la ciudad. Salíamos a correr al parque, descubríamos joyas ocultas de la gastronomía de Denver y pasábamos horas charlando en pequeños cafés. Cada vez que nos despedíamos, sentía una creciente opresión en el pecho. Una tarde, mientras paseábamos por una galería que exhibía obras de artistas locales, la mano de Claire rozó la mía. Sentí una descarga eléctrica y me aparté rápidamente, con el corazón acelerado. Me miró con curiosidad, pero no dijo nada. ¿Hay algún proyecto interesante en el trabajo?, pregunté, desesperada por romper la tensión. Los ojos de Claire se iluminaron. Sí, de hecho. Estamos planeando una importante modernización de nuestros sistemas eléctricos en el museo. Es un proyecto enorme. No podía creer lo que oía. Imposible. Soy ingeniero eléctrico. Quizás podría ayudar. De pronto, mi empresa había sido contratada para el proyecto del museo y me asignaron como ingeniero jefe. Trabajar codo a codo con Claire fue una experiencia a la vez maravillosa y agotadora. Pasábamos largas horas estudiando planos y discutiendo las complejidades de preservar objetos delicados mientras modernizábamos la infraestructura del edificio. Una noche, nos encontramos solos en el museo mucho después de la hora de cierre. Claire insistió en mostrarme una exposición especial que aún no estaba abierta al público. Es una colección de objetos antiguos relacionados con el amor, explicó, mientras me guiaba por un pasillo tenuemente iluminado. Símbolos y objetos de afecto de diversas culturas a lo largo de la historia. Al entrar en la sala, me quedé sin aliento. Las vitrinas exhibían joyas delicadas, figuritas talladas con gran detalle y cartas de amor descoloridas. Los ojos de Claire brillaban mientras describía cada pieza. Su pasión por la historia y el romanticismo se reflejaba en cada palabra. Este es mi favorito, dijo, señalando un pequeño colgante de oro. Es de la antigua Grecia. La inscripción dice, 2 cuerpos, una alma. Nuestras miradas se cruzaron bajo la tenue luz, y sentí una atracción magnética hacia ella. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Bajé la mirada hacia sus labios, y por un instante, pensé que se inclinaba hacia mí. El repentino sonido de la alarma nos sobresaltó a ambos. Control de seguridad, explicó Claire con una risa nerviosa. Probablemente deberíamos irnos. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, un silencio incómodo se cernía entre nosotros. Quise decir algo para reconocer el momento que habíamos compartido, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿A la misma hora mañana?, preguntó Claire cuando llegamos a nuestros coches. Asentí, sin atreverme a hablar. Mientras conducía a casa, mi mente bullía de emociones encontradas. Nunca antes me había sentido atraído por una mujer, pero era innegable la chispa que había entre Claire y yo. Desesperado por convencerme de que solo había sido una casualidad, acepté una cita doble con un compañero de trabajo el fin de semana siguiente. La expresión de Claire cambió cuando lo mencioné, pero rápidamente disimuló su decepción. Eso suena divertido,
dijo con voz tensa. Espero que lo pases bien. La cita fue un desastre de principio a fin. No dejaba de pensar en Claire, comparando la conversación insípida con nuestras animadas charlas. Cuando mi cita intentó darme las buenas noches, giré la cabeza, sintiendo una profunda repulsión. Me encontré conduciendo hacia el museo, con la necesidad de ver a Claire. Estaba trabajando hasta tarde, como siempre, y pareció sorprendida al verme. Lucy, ¿qué haces aquí? Creía que tenías una cita. Fue horrible, solté sin pensar. Solo podía pensar en ti. Los ojos de Claire se abrieron de par en par y dio un paso hacia mí. El aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Podía ver su pulso latiendo rápidamente en su cuello, al ritmo frenético del mío. Lucy, susurró, extendiendo la mano para acariciar mi mejilla. Me dejé llevar por su caricia, cerrando los ojos. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de unirse, una fuerte tos nos sobresaltó. El guardia de seguridad nocturno estaba al final del pasillo, con una ceja arqueada. ¿Todo bien, señorita Claire? Preguntó con tono perspicaz. De acuerdo, yo, dijo Claire con voz temblorosa. Ya nos íbamos, caminamos en silencio hasta el estacionamiento, con la tensión de un contacto casi palpable flotando entre nosotras. Al llegar a nuestros autos, Claire se volvió hacia mí. Lucy, yo debería irme. Interrumpí, sintiendo que el pánico me invadía. Te veo mañana, conduje a casa aturdida, con los labios hormigueando por la sensación fantasma de un roce que nunca ocurrió. Aquella noche, mientras yacía en la cama, no podía sacarme de la cabeza la imagen del rostro de Claire, iluminado por el suave resplandor de las luces del museo, inclinándose hacia mí. Me revolví en la cama, mi cuerpo vibrando con un deseo que jamás había sentido. En la tranquila oscuridad de mi habitación, finalmente me admití la verdad. Me estaba enamorando de Claire y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Me miré fijamente en el espejo del baño, casi sin reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, con una mezcla de emoción y miedo. Acababa de pasar otro día trabajando con Claire en el museo, y la tensión entre nosotras se estaba volviendo insoportable. Reacciona, Lucy, murmuré para mí misma, salpicándome la cara con agua fría, en un intento desesperado por demostrar que mis sentimientos por Claire eran solo una casualidad. Acepté tener una cita con un chico de mi grupo de corredores. Mientras me retocaba el pintalabios, intenté animarme para la noche que me esperaba. La cita fue un desastre de principio a fin. No dejaba de pensar en Claire, comparando la conversación insípida con nuestras animadas charlas. Cuando mi cita intentó darme las buenas noches, giré la cabeza, sintiendo una profunda repulsión. Sin darme cuenta, me encontré conduciendo hacia el museo, con la necesidad imperiosa de ver a Claire. Como de costumbre, estaba trabajando hasta tarde y pareció sorprendida al verme. Lucy, ¿qué haces aquí? Creía que tenías una cita. Fue horrible, solté sin pensar. Solo podía pensar en ti. Los ojos de Claire se abrieron de par en par y dio un paso hacia mí. El aire entre nosotros se cargó de tensión. Vi su pulso latir rápidamente en su cuello, al ritmo frenético del mío. Lucy, susurró, extendiendo la mano para acariciar mi mejilla. Me dejé llevar por su caricia, cerrando los ojos. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de unirse, una fuerte tos nos sobresaltó. El guardia de seguridad nocturno estaba al final del pasillo, con una ceja arqueada. ¿Todo bien, señorita Claire? Preguntó con tono perspicaz. De acuerdo, yo, dijo Claire con voz temblorosa. Ya nos íbamos, caminamos en silencio hasta el estacionamiento, con la tensión de un contacto casi palpable entre nosotras. Al llegar a nuestros autos, Claire se volvió hacia mí, buscando mi mirada. Lucy, yo debería irme. Interrumpí, sintiendo que el pánico me invadía. Te veo mañana. Regresé a casa aturdida,
con los labios hormigueando por la sensación fantasma de un contacto que nunca ocurrió. Aquella noche, mientras yacía en la cama, no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro de Claire, iluminado por el suave resplandor de las luces del museo, inclinándose hacia mí. Al día siguiente, una fuerte tormenta eléctrica azotó Denver, provocando cortes de luz generalizados. Corrí al museo para revisar los generadores de respaldo, solo para encontrar a Claire allí, visiblemente agotada. Gracias a Dios que estás aquí, dijo, con evidente alivio en su voz. El generador principal no funciona y tenemos objetos de valor incalculable que necesitan climatización. Trabajamos codo con codo, olvidando nuestra incomodidad inicial ante la crisis. Mientras nos dirigíamos al sótano para revisar los interruptores, un fuerte trueno sacudió el edificio. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. Claire, grité, mi voz resonando en la habitación completamente a oscuras. Estoy aquí, respondió ella, y su mano encontró la mía en la oscuridad. No me sueltes, a tientas, llegamos a lo que creíamos que era el interruptor automático, solo para darnos cuenta de que habíamos tropezado con un trastero. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, activándose el cierre automático. Genial, murmuré. Ahora estamos atrapados. Podría ser peor, dijo Claire, con la voz más cerca de lo que esperaba. Al menos estamos juntas, en la oscuridad, con el cálido aliento de Claire en mi mejilla, todas mis barreras cuidadosamente construidas se derrumbaron. Me giré hacia ella y mi mano encontró su rostro. Claire, susurré, ¿tienes miedo a la oscuridad? Preguntó ella en voz baja. De esto, respondí y entonces, la toqué. El mundo se desvaneció cuando nuestros labios se encontraron. Las manos de Claire se enredaron en mi cabello, atrayéndome hacia ella. Jadeé, abrumada por la suavidad de sus labios y el dulce sabor de su boca. Nos tocamos con un hambre desesperada, meses de deseo reprimido que finalmente encontraban liberación. Las manos de Claire se deslizaron bajo mi camisa, su tacto eléctrico sobre mi piel. Gemí, presionándola contra la pared. Nuestros roces se volvieron más intensos, las manos explorando, los cuerpos moviéndose juntos en la oscuridad. Espera, jadeó Claire, apartándose un poco. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, volviendo a besarla. Lo que siguió fue una mezcla confusa de sensaciones y emociones. Me despojé de la ropa, exploré mi piel con caricias reverentes. En la oscuridad de aquel trastero, descubrí una parte de mí misma que había estado negando durante demasiado tiempo. Horas después, o tal vez minutos, el tiempo había perdido todo sentido, yacíamos enredados sobre una cama improvisada de lonas, mientras nuestra respiración volvía lentamente a la normalidad. «Wow», murmuró Claire, con la cabeza apoyada en mi pecho. Sí, asentí, aún aturdido, esta es una narración larga y emotiva. He añadido la puntuación, las mayúsculas y los saltos de párrafo necesarios para que la historia fluya con naturalidad, conservando tu redacción original. La historia de Lucy y Claire, eso fue increíble, terminó ella mientras el resplandor se desvanecía. La realidad comenzó a imponerse. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Para mi trabajo? ¿Para mi vida? Antes de que pudiera expresar ninguna de estas preocupaciones, las luces volvieron a encenderse, cegándonos momentáneamente. Nos apresuramos a vestirnos, de repente tímidas ante la intensa luz fluorescente. Probablemente deberíamos. Claire señaló hacia la puerta. Sí, asentí con voz ronca. Mientras subíamos las escaleras, el peso de lo sucedido nos envolvió como una pesada manta. Nos despedimos con un adiós incómodo, sin saber qué decir. Esa noche, mientras yacía en mi cama, mi cuerpo aún vibraba por el contacto de Claire, me quedé mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Qué significaba todo esto para mí? ¿Era gay? ¿Bisexual? ¿Solo tenía una obsesión con Claire? Al amanecer, seguía sin encontrar respuestas,
pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Me desperté a la mañana siguiente con un fuerte dolor de cabeza y un torbellino de emociones. El recuerdo del tacto de Claire permanecía en mi piel, provocándome a la vez emoción y terror. Busqué mi teléfono, con la esperanza de ver un mensaje suyo, pero la pantalla estaba en blanco. Reacciona, Lucy, murmuré para mí misma mientras me dirigía a la ducha. El agua caliente no me ayudó mucho a despejar la mente, y me encontré reviviendo cada momento de nuestro encuentro en el trastero del trabajo. Estaba hecha un lío. No podía concentrarme en mis cálculos y mis compañeros me miraban raro. Para la hora del almuerzo, sabía que necesitaba hablar con alguien o iba a explotar. Llamé a mi mejor amiga, Megan, y prácticamente le rogué que nos viéramos en nuestra cafetería favorita. En cuanto vio mi cara, abrió mucho los ojos. Vale, cuéntame, dijo, deslizándose en la cabina frente a mí. ¿Qué te tiene con esa cara de haber visto un fantasma? Respiré hondo y dejé que todo fluyera, la reunión maratónica, Claire, nuestra creciente amistad y, finalmente, lo que había sucedido en el trastero. Megan escuchó sin interrumpir, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión. Entonces, dijo cuando finalmente me quedé en silencio, ¿ahora te gustan las mujeres? No lo sé. Exclamé, llevándome las manos a la cabeza. Nunca antes me había sentido así por una mujer, pero con Claire, todo encaja a la perfección. Megan se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Lucy, cariño, es normal sentirse confundida. La sexualidad no siempre es blanco o negro. ¿Has pensado en buscar recursos para la comunidad LGBTQI? Hay grupos de apoyo en Denver que podrían ayudarte a aclarar tus sentimientos. Asentí con la cabeza, sintiendo como me quitaba un gran peso de encima. El simple hecho de tener con quien hablar marcaba una gran diferencia. Gracias, Meg. No sé qué haría sin ti. Esa noche pasé horas investigando en Internet, leyendo historias de personas que habían salido del armario e información sobre identidad sexual. Fue abrumador, pero también extrañamente reconfortante saber que no estaba sola en mi confusión. Justo cuando estaba a punto de irme a dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. Oye, la semana que viene se inaugura una exposición de arte queer en la galería. ¿Quieres ir conmigo? Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. ¿Era esta la forma de Claire de tantear el terreno, o simplemente una invitación amistosa? Escribí y borré varias respuestas antes de decidirme por una sencilla, genial, me apunto. La semana previa a la exposición fue una tortura. Claire y yo nos movíamos con timidez en el trabajo, nuestras interacciones eran educadas pero tensas. Cada roce accidental me provocaba escalofríos, y la sorprendí mirándome fijamente más de una vez cuando creía que no la veía. Finalmente, llegó la noche de la exposición. Pasé una cantidad de tiempo vergonzosa preparándome, cambiándome de ropa 3 veces antes de decidirme por un sencillo vestido negro que realzaba mis curvas a la perfección. Los ojos de Claire se abrieron de par en par al verme, y su mirada recorrió lentamente mi cuerpo de arriba a abajo. «Estás guapísima», dijo con voz ronca. «Tú también», respondí, observando su traje a medida y cómo éste acentuaba su esbelta figura. La exposición fue toda una revelación. Pinturas, esculturas e instalaciones multimedia exploraban temas de identidad, amor y sexualidad de maneras que jamás había considerado. Me conmovió profundamente la cruda honestidad del arte, al ver reflejados en las piezas mi propia confusión y mis deseos. Mientras recorríamos la galería, la mano de Claire encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron con naturalidad. Ese simple contacto me produjo una emoción intensa y me maravilló lo bien que se sentía. Pero entonces la vi, una mujer deslumbrante con el pelo muy corto y tatuajes que le recorrían los brazos. Se acercó a Claire con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Claire, querida», exclamó la mujer, rozando suavemente las mejillas de Claire. Ha pasado demasiado tiempo, los observé mientras charlaban animadamente.
sus cuerpos orientados el uno hacia el otro de una manera que denotaba una historia compartida. Los celos, intensos e inesperados, me invadieron. «Oh, Lucy», dijo Claire, volviéndose hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ella es Zoe, una vieja amiga de la universidad. La mirada inquisitiva de Zoe me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Encantada, dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. Murmuré un saludo y luego me disculpé para ir a buscar algo de beber. Mientras estaba en la barra, no pude evitar observar a Claire y Zoe, con las cabezas juntas conversando. Se veían tan a gusto, tan compenetradas. ¿Qué hacía yo aquí, fingiendo que pertenecía a este mundo? El resto de la velada transcurrió entre conversaciones incómodas y miradas furtivas. Cuando finalmente salimos de la galería, la tensión entre Claire y yo era palpable. Entonces, dije, intentando que mi voz sonara ligera, «Tú y Zoe parecéis muy unidos». Claire suspiró, pasándose una mano por el pelo. Salimos juntos en la universidad. Fue intenso. Oh. La palabra salió pequeña y dolió. Claire se detuvo y se giró para mirarme. Lucy, lo que pasó entre nosotras, para mí no fue algo de una sola vez. Pero necesito saber si de verdad estás preparada para esto. Para nosotras. La miré a los ojos y vi la vulnerabilidad reflejada en ellos. En ese instante, todas mis dudas y miedos parecieron desvanecerse. Extendí la mano, acaricié su rostro con ternura y la toqué suavemente. Estoy aterrada, susurré contra sus labios, pero nunca he deseado nada con tanta intensidad en mi vida. La sonrisa de Claire era radiante mientras me abrazaba. Caminamos de la mano por la noche en Denver. Sentí que por fin me estaba convirtiendo en la persona que siempre debí ser. Las siguientes semanas fueron un torbellino de caricias furtivas, sonrisas secretas y conversaciones nocturnas que me dejaban sin aliento. Claire y yo decidimos mantener nuestra relación en secreto en el trabajo, lo que solo aumentó la emoción. Cada roce accidental de su mano me provocaba una descarga eléctrica. Una tarde, al salir del museo, Claire me llevó a un rincón apartado. Sus labios encontraron los míos con una caricia ardiente que me hizo temblar las rodillas. «Ven a casa conmigo», me susurró al oído. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. El trayecto hasta su apartamento fue una tortura, el ambiente cargado de tensión. En cuanto cruzamos la puerta, Claire me acorraló contra la pared. Su tacto era hambriento y exigente. Lo que siguió fue una noche de pasión y descubrimiento. El contacto de Claire encendió en mí fuegos que jamás supe que existían. Exploramos nuestros cuerpos con manos reverentes y bocas ansiosas, descubriendo el mapa del placer mutuo. Después, mientras yacíamos enredados entre las sábanas de Claire, sentí una paz que jamás había experimentado. Esto era lo correcto. Este era mi lugar, pero la realidad siempre encuentra la manera de arruinar incluso los momentos más perfectos. A la mañana siguiente, mientras salía sigilosamente del apartamento de Claire, me topé con su vecino, que resultó ser miembro de la junta directiva del museo. Sus cejas se arquearon con sorpresa. «Lucy, ¿qué haces aquí tan temprano?». Balbuceé una excusa sobre dejar unos documentos del trabajo, pero me di cuenta de que no se la creyó. La mirada de complicidad en sus ojos me revolvió el estómago. Ese día en el trabajo estaba hecha un manojo de nervios. Cada vez que alguien me miraba, estaba convencida de que conocían mi secreto. Claire intentó tranquilizarme, pero también pude ver la preocupación en sus ojos. «Tal vez deberíamos ser sinceros», sugirió durante nuestra pausa para el almuerzo. «Adelántense a los rumores». La sola idea me hizo sudar las palmas de las manos. «No estoy preparada», admití. «Ni siquiera se lo he contado a mi familia todavía». El rostro de Claire se ensombreció, pero asintió. «Lo entiendo. Iremos a tu ritmo». Pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, oí a dos de mis compañeros susurrando junto al dispensador de agua.
¿Oíste hablar de Lucy y Claire?, dijo uno de ellos. Por lo visto, ahora son pareja, se me heló la sangre. ¿Cómo se habían enterado? Corrí a buscar a Claire, con el pánico apoderándose de mí. Lo saben, sí sé, arrastrándola a una oficina vacía. Alguien está difundiendo rumores sobre nosotros. El rostro de Claire palideció. ¿Qué quieres hacer? Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. No lo sé. No me avergüenzo de nosotros, pero tampoco estoy preparada para que todo el mundo lo sepa. Podríamos negarlo, sugirió Claire, pero pude ver el dolor en sus ojos ante la idea. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Nos separamos de golpe cuando el director del museo, el señor Hawthorne, entró en la habitación. Señoras, dijo con expresión indescifrable. Creo que necesitamos hablar. La siguiente hora fue insoportable. El señor Hawthorne nos interrogó sobre nuestra relación, haciéndonos preguntas incisivas sobre cuánto tiempo llevaba y si estaba afectando a nuestro trabajo. Tenemos una política estricta sobre las relaciones entre compañeros de oficina, nos recordó, especialmente entre supervisores y sus subordinados. Se me cayó el alma a los pies. Había olvidado que, técnicamente, Claire era mi superiora en el proyecto de mejora eléctrica. Una de ustedes tendrá que ser trasladada a otro departamento, continuó el señor Hawthorne, o tendremos que rescindir tu contrato. Lucy, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me encantaba mi trabajo en el museo, pero la idea de separarme de Claire durante nuestra jornada laboral era igual de dolorosa. Al salir del despacho del señor Hawthorne, Claire me apretó la mano. Ya lo solucionaremos, me prometió, pero no estaba tan segura. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, las dudas empezaron a invadirme. ¿Estaba preparada para todo esto? ¿Para el escrutinio? ¿Para los posibles reveses profesionales? ¿Para el juicio de mis colegas y familiares? Pensé en mis padres, conservadores del Medio Oeste, que aún me preguntaban cuándo iba a sentar cabeza con un buen hombre. ¿Cómo reaccionarían ante Claire? Al amanecer, tomé una decisión. Llamé a Claire con el corazón apesadumbrado. Tenemos que hablar, le dije, casi en un susurro. Voy para allá enseguida, respondió ella, con evidente preocupación en su tono. Una hora después, estábamos sentados en mi sofá, con un abismo de palabras no dichas entre nosotros. No puedo con esto, dije finalmente, con lágrimas corriendo por mi rostro. Es demasiado, demasiado rápido. No estoy preparada. El rostro de Claire se ensombreció, pero asintió. Lo entiendo, dijo en voz baja. Pero Lucy, por favor, no dejes que el miedo tome esta decisión por ti. Lo que tenemos es único. Es hermoso. Acercó sus manos y me acarició el rostro. Tómate tu tiempo. Piensa en lo que realmente quieres. Estaré aquí cuando estés lista. Con un último gesto de cariño, Claire se marchó. Al cerrarse la puerta tras ella, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del corazón. Pasé los siguientes días como en una neblina, haciendo las cosas por inercia en el trabajo y evitando a Claire lo más posible. Pero por todas partes veía recuerdos de ella, en el arte que había comisariado, en los proyectos en los que habíamos trabajado juntas. Una tarde, al salir del museo, oí a dos visitantes hablando sobre una nueva exposición. Trata sobre el amor, dijo uno de ellos. Todo tipo de amor. Es hermoso y valiente. Me detuve en seco, recordando de repente la exposición de arte queer a la que Claire me había llevado. La cruda honestidad de esas obras me había conmovido profundamente. En ese instante, me di cuenta de que estaba siendo una cobarde. Estaba dejando que el miedo dictara mi vida, negando una parte de mí que finalmente había encontrado expresión con Claire. Di media vuelta y regresé al museo, con el corazón latiéndome con fuerza. Encontré a Claire en su oficina, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lo siento, solté de repente. Tenía miedo, pero tengo más miedo de perderte,
Claire se puso de pie lentamente, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Estás segura? Asentí con la cabeza y la abracé. Te quiero, Claire. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Cuando nuestros labios se unieron en un roce que me hizo sentir como en casa, supe que valía la pena luchar por nosotros. El camino que teníamos por delante podría ser difícil, pero con Claire a mi lado, estaba lista para afrontar cualquier cosa. Me desperté con el zumbido incesante de mi teléfono. Gruñendo, lo cogí y mis ojos se abrieron de par en par al ver la serie de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi hermano, Jake. Sorpresa. Estoy en Denver por trabajo. Pongámonos al día. Mi corazón se aceleró al incorporarme, de repente completamente despierto. Jake, mi hermano mayor conservador, estaba aquí en Denver. El mismo Denver donde ahora vivía abiertamente con mi novia, Claire. ¿Todo bien?, murmuró Claire, apretando su brazo alrededor de mi cintura. Le mostré el texto, observando cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. Oh, dijo en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón, ¿verdad? En los meses transcurridos desde que Claire y yo decidimos afrontar nuestra relación de frente, habíamos capeado el temporal en el trabajo. Esta es una conmovedora historia sobre valentía y autenticidad. He corregido el formato, añadido la puntuación adecuada y organizado el texto en párrafos para que la narración fluya con mayor naturalidad. La elección encontramos un nuevo equilibrio e incluso asistimos juntos a algunos eventos LGBTQ, pero aún no se lo había contado a mi familia. Tengo que verlo, dije con voz temblorosa, pero no sé si estoy lista para hablarle de lo nuestro. Claire se entristeció, pero asintió. Lo entiendo. Es tu decisión, Lucy. Pasé la mañana aturdida, haciendo las cosas por inercia en el trabajo mientras mi mente se llenaba de escenarios sobre la visita de Jake. Para la hora del almuerzo, estaba hecha un manojo de nervios. Hola, hermana, la voz potente de Jake resonó en el atrio del museo. Me giré y lo vi acercándose a grandes zancadas. Su imponente presencia, con su encanto del Medio Oeste y sus valores conservadores. Jake, forcé una sonrisa, aceptando su fuerte abrazo. ¡Qué sorpresa! Charlamos mientras le mostraba el museo, y mi ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Jake no dejaba de preguntarme por mi vida amorosa, lanzando indirectas poco sutiles sobre chicos buenos que conocía en Denver. Justo cuando estaba a punto de inventar una excusa para terminar la visita, doblamos una esquina y nos encontramos cara a cara con Claire. «Oh, Lucy», exclamó, abriendo mucho los ojos al ver a Jake. «Te estaba buscando. Tenemos esa reunión sobre la nueva exposición, ¿te acuerdas?». Vi el momento en que Jake ató cabos. Entrecerró los ojos mientras nos miraba alternativamente a Claire y a mí, observando nuestro lenguaje corporal y la forma en que la mano de Claire había buscado instintivamente la mía. «Jake, ella es Claire», dije, casi en un susurro. «Es mi compañera». La palabra me quedó seca como ceniza en la boca. El rostro de Claire se ensombreció, el dolor se reflejó en sus ojos antes de disimularlo con una sonrisa cortés. «Encantada de conocerte, Jake», dijo, extendiendo la mano. «Lucy me ha hablado mucho de ti». Jake le estrechó la mano, con un agarre visiblemente más fuerte de lo necesario. «Qué raro. No te ha mencionado». La tensión en el ambiente era palpable. Me sentía asfixiada, atrapada entre las dos personas más importantes de mi vida. «Bueno, debería dejarlas que se pongan al día», dijo Claire con voz tensa. «Lucy, no olvides nuestra reunión de más tarde». Mientras se alejaba, sentí que una parte de mi corazón se iba con ella. El resto de la tarde con Jake fue una tortura. No paraba de hacer comentarios sarcásticos sobre la agenda liberal y cómo los valores tradicionales estaban siendo atacados. Cada palabra me dolía como una puñalada, recordándome por qué había dudado tanto en confesarle mi orientación sexual a mi familia. Para cuando Jake se fue a su hotel,
prometiendo cenar con nosotros al día siguiente. Yo estaba agotada emocionalmente. Regresé al apartamento que compartía con Claire, temiendo la conversación que sabía que teníamos que tener. La encontré acurrucada en el sofá, con los ojos enrojecidos por el llanto. Verla me partió el corazón. Claire, lo siento mucho, comencé a decir, pero ella levantó una mano para detenerme. No, dijo con voz ronca. Lo entiendo, Lucy. No estás preparada. Pero no puedo ser tu pequeño secreto sucio, ¿no es cierto? Protesté, con lágrimas en los ojos. Te quiero, Claire. Solo tengo miedo ¿de qué? Preguntó, poniéndose de pie. ¿De ser quien eres? De amarme, de perder a mi familia. Grité, con la voz quebrada por la garganta. No lo entiendes. No son como tus padres. No aceptarán esto, no nos aceptarán a nosotros. El rostro de Claire se suavizó y me abrazó. Oh, Lucy, susurró, atrayéndome hacia ella. No puedes vivir tu vida para ellos. Tienes que ser fiel a ti misma. Me aferré a ella, sollozando en su hombro. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero la idea de perder a mi familia me destrozaba. Mientras estábamos allí abrazadas, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo con miedo, ocultando a mi familia una parte fundamental de quién era, o podía ser valiente, defender mi amor y confiar en que, en efecto, los lazos de sangre son más fuertes que cualquier otra cosa. Se lo diré, dije finalmente, apartándome un poco para mirar a Claire a los ojos. Mañana en la cena. ¿Vienes conmigo? La sonrisa de Claire era radiante mientras me tocaba suavemente. Siempre, prometió. El enfrentamiento esa noche, mientras estábamos acostados en la cama, sentí una mezcla de terror y euforia. El mañana lo cambiaría todo, para bien o para mal. Pero con Claire a mi lado, me sentía lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier cosa. Al quedarme dormido, me hice una promesa silenciosa a mí mismo y a Claire: no más esconderme, no más miedo. Mañana le mostraría a Jake y al mundo quién era en realidad y a quien amaba de verdad. La verdadera batalla aún estaba por llegar, pero por primera vez, me sentía preparado para luchar. Me temblaban las manos mientras me aplicaba el pintalabios. El rojo intenso contrastaba fuertemente con mi rostro pálido y nervioso. Claire apareció detrás de mí en el espejo, me rodeó la cintura con los brazos y me acarició suavemente el cuello. No tenemos por qué hacer esto, murmuró, su aliento cálido contra mi piel. Me giré entre sus brazos, encontrándome con su mirada preocupada. Sí, lo hacemos, dije con firmeza, a pesar de los nervios que sentía. Ya no quiero esconderme. El trayecto hasta el restaurante fue tenso, lleno de charlas nerviosas y apretones de manos tranquilizadores. Al llegar al estacionamiento, vi a Jake caminando de un lado a otro afuera, con el ceño fruncido por la confusión al ver a Claire salir del auto conmigo. Oye, Jake, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Espero que no te importe, pero invité a Claire a que se uniera a nosotros. Entrecerró los ojos, moviéndose rápidamente entre nosotros. Claro, dijo lentamente. Cuantos más, mejor, no. Nos acomodamos en nuestros asientos, y un silencio incómodo se apoderó de la mesa. La mirada de Jake se dirigía constantemente hacia Claire, con una expresión que mezclaba sospecha y creciente comprensión. Entonces, Claire, dijo finalmente, con un tono engañosamente informal. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a mi hermana? Hace aproximadamente 1 año, respondió Claire con una sonrisa cálida pero reservada. Nos conocimos en el museo. Jake asintió, apretando la mandíbula. ¿Y ustedes dos son cercanos? Este era el momento decisivo. Respiré hondo y busqué la mano de Claire debajo de la mesa. Jake, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Claire no es solo mi compañera. Es mi novia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreversibles.
El rostro de Jake reflejó rápidamente una serie de emociones: conmoción, incredulidad, ira y, finalmente, una fría máscara de desaprobación. ¿Es esto algún tipo de broma?, preguntó con voz baja y amenazante. No, Jake, dije, apretando la mano de Claire en busca de apoyo. Soy gay. Claire y yo estamos enamorados. El puño de Jake golpeó la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan. No, siseó. Ninguna hermana mía es ¿qué, Jake? Lo desafié, sintiendo que la ira lo alcanzaba. Dilo, se puso de pie bruscamente, y la silla chirrió contra el suelo. Esto está mal, Lucy. No es natural. ¿Qué dirían mamá y papá? No lo sé, admití, conteniendo las lágrimas. Pero espero que quieran que sea feliz, Jake negó con la cabeza, con el disgusto reflejado en su rostro. Estás confundida. Esta no eres tú. Es ella, espetó, mirando fijamente a Claire. Ella te ha corrompido. Claire empezó a protestar, pero la interrumpí. No, Jake. Esta soy yo. La verdadera yo. Me he estado escondiendo durante tanto tiempo, pero ya no puedo más. No lo haré. Entonces no eres mi hermana, dijo Jake con frialdad, dándose la vuelta para marcharse. Jake, por favor, le grité con la voz quebrándose. No hagas esto. Pero él ya se había ido, dejando tras de sí un silencio atónito y esperanzas destrozadas. Me dejé caer en mi asiento, con lágrimas corriendo por mi rostro. Claire me abrazó al instante, y sus palabras de consuelo apenas lograron penetrar la niebla de dolor y conmoción. Un año después, las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. Jackie ignoraba mis llamadas y mensajes, y yo temía la inevitable conversación con mis padres. Pero también hubo momentos positivos. Mis compañeros del museo nos apoyaron incondicionalmente, ofreciéndonos su apoyo y aceptación. Asistimos juntos a nuestro primer desfile del orgullo. La alegría y la libertad de ese día contrastaban enormemente con la agitación que vivía en mi vida personal. Una noche, mientras Claire y yo estábamos acurrucadas en el sofá, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Tenemos que hablar. Tu padre y yo vamos a Denver la semana que viene. El corazón me latía con fuerza al mostrarle el mensaje a Claire. ¿Qué hago?, pregunté, presa del pánico. Claire tomó mi rostro entre sus manos, con la mirada firme y llena de amor. Sé tú misma, dijo simplemente. La mujer increíble, valiente y hermosa de la que me enamoré, al mirarla a los ojos, sentí una profunda calma. Sin importar lo que hubiera pasado con mis padres, sabía que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor, la verdad, me había elegido a mí misma. El aire fresco del otoño me acariciaba la cara mientras estaba en la línea de salida del maratón de Denver, justo un año después de haber conocido a Claire. El corazón me latía con fuerza, pero esta vez no era solo por los nervios previos a la carrera. Claire estaba a mi lado, con los dedos entrelazados y una sonrisa cómplice en nuestros rostros. ¿Listos para crear nuevos recuerdos?, preguntó, con sus ojos verdes brillando de picardía y amor. Le apreté la mano, recordando el año tan agitado que habíamos vivido, la euforia de enamorarnos, la tristeza de salir del armario y todo lo demás. Más que lista, respondí, dándole un rápido toque justo cuando sonó el disparo de salida. Despegamos, con pasos perfectamente sincronizados. La visita de mis padres había sido tensa al principio, pero a medida que pasaban tiempo con nosotros y veían el amor que compartíamos, algo cambió. Todavía les costaba entenderlo, pero lo intentaban. Era más de lo que me había atrevido a soñar. Jake era otra historia. Seguía sin hablarme, y el dolor de su rechazo me oprimía el pecho. Pero al acercarnos a la milla 10, el lugar donde Claire me había animado el año pasado, sentí una oleada de emoción. Oye, jadeé, tirando de la mano de Claire. ¿Recuerdas este lugar? Ella sonrió,
disminuyendo el paso. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue allí donde me enamoré de ti. Compartimos un tierno contacto, ignorando los vítores de los demás corredores que pasaban. Al separarnos, sin aliento, supe que no podía esperar más. Claire, dije, deteniéndola. Lo tenía todo planeado para la meta, pero no puedo esperar ni un paso más. Me arrodillé, ignorando el ardor en mis músculos. Buscando a tientas en mi cinturón de correr, saqué una pequeña caja de terciopelo. Claire, me animaste a seguir adelante cuando quería rendirme, tanto en esta carrera como en la vida. Has sido mi mayor apoyo, mi amor. ¿Te casarías conmigo? Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas mientras asentía frenéticamente. Sí. Sí, 1000 veces sí. En la meta, celebramos con amigos que se habían convertido en familia. Mientras descorchábamos el champán, divisé un rostro familiar entre la multitud. Jack estaba al margen de la celebración, con una expresión que mezclaba incertidumbre y arrepentimiento. Me separé del grupo y me acerqué a él con cautela. Jake, ¿qué haces aquí? Movió los pies nerviosamente. He estado pensando mucho. De hecho, he estado hablando con un terapeuta. Me di cuenta de que me equivoqué, Lucy. Lamento mi reacción. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras lo abrazaba. Te he echado mucho de menos, hermano mayor. Yo también te he echado de menos, hermana, respondió. ¿Crees que hay sitio para mí en esta fiesta? Sonreí y lo conduje de regreso al grupo. Siempre. Más tarde esa noche, mientras Claire y yo estábamos enredadas entre las sábanas, me maravilló el viaje. ¿En qué piensas?, murmuró Claire, sonreí y la acerqué más. Sobre cómo a veces las carreras más difíciles tienen las mejores metas. Ella rió entre dientes, presionando suavemente mis labios. Bueno, señora futura Wilson, diría que esto es solo el comienzo.